Ya, ahora sí, ahora está grabando. Voy a partir compartiendo entonces lo que es mi planilla de cálculo. A ver si alguien me podría decir si la están viendo o no. No sé si ven lo que estoy viendo yo o no. Permiso, déjenme revisar. Eh, Voy a activar. Espérenme, mensajes. Que como hay tantas personas, finalmente no puedo leer los mensajes. Pero, a ver, ahí sí. Chat 6. Sí se ve, ya, ok. Ahora sí ya puedo partir tranquilo porque veo que sí se está viendo. Vamos a partir entonces explicando los procesos básicos de lo que es la química a través de este proceso. El capítulo 1 es la estructura atómica. La estructura atómica son todos los procesos, a ver, son todos los procesos. Bueno, perdón. La estructura atómica es el primer capítulo que vamos a desarrollar y lo vamos a hacer a través de la presentación de este diagrama, que aquí aparece que es un diagrama de flujo. Todos los procesos industriales, todos los procesos industriales involucrados, eh, llevan sin excepción a la regla, sustentan su desarrollo y la optimización en el conocimiento de la química. En la medida que uno conozca la química va a entender mejor los procesos productivos. Si se dan cuenta aquí, me pueden ir siguiendo, aparece la entrada, que vendría siendo la corriente 1, está ingresando un componente 1 que corresponde al aceite crudo. Este es un diagrama de flujo de la producción de margarinas, ¿sí? La margarina se produce a partir de la hidrogenación de un aceite crudo. Entonces por aquí entra el aceite crudo. eh, Cada proceso productivo no está libre de residuos. Esto que está hacia abajo corresponde a una línea de residuos que está generando una descarga, que puede ser gaseosa, líquida, en este caso lo que está representando que hay un residuo. Luego, del proceso de refinación, sale un aceite refinado. Ese vendría siendo el producto de un proceso de refinación. Luego este proceso lo que hace, una vez que ya el aceite crudo pasó a ser aceite refinado, este aceite refinado es entrada a otro proceso, que es el proceso de desodorización, donde le quitan los malos olores al aceite y finalmente sale otro compuesto que es el aceite desodorizado. Entonces, el aceite desodorizado ingresa ahora a otra etapa que corresponde a la etapa de hidrogenación y finalmente el producto final estaría dado por un aceite hidrogenado, que en definitiva es la margarina. La margarina es un aceite hidrogenado. Entonces, a partir de este diagrama de flujo simple que estamos viendo acá, deberíamos ser capaces de ir integrándonos respecto a lo que es la estructura atómica. Entonces vamos a partir primero definiendo eh, algunos conceptos básicos que están asociados a estructura atómica y vamos a partir por lo que es la materia. Entonces, la materia es cualquier cosa que ocupa espacio y tiene masa. En otras palabras, entonces, puede ser aquello que yo puedo ver y tocar, e incluso aquello que no puedo ver. Por ejemplo, en el caso de este proceso, podría ser perfectamente, aquí no se ve, pero debería aparecer otra corriente de entrada, que es aquí, por ejemplo, el hidrógeno. Con el hidrógeno, combinado con el aceite desodorizado, voy a lograr obtener un aceite hidrogenado. Por lo tanto, el hidrógeno vendría siendo materia, una materia que no logro ver porque es un gas, pero sí los equipos, estos equipos industriales son reactores. Este es un reactor que está hecho de acero, por lo tanto también forma parte de una materia. Algunos ejemplos entonces ya los acabo de señalar. En concepto entonces que estamos viendo estructura atómica, hemos visto lo que es sustancia, sustancia una forma de materia, ya definí lo que es la materia, y además se habla de las mezclas. O sea, una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la que ambas conservan sus propiedades características.
Toda esta información que yo estoy comentando, ustedes la van a tener disponible en una especie de texto guía que yo tengo. Entonces, ese texto guía va a estar siempre después de la clase, va a estar disponible después de la clase, no antes, y ustedes van a poder ir teniendo el respaldo de lo que yo estoy comentando. Además que este video va a estar en forma diferida, así que por ese lado la idea es que ojalá vayan poniendo atención en lo instantáneo más que ir tomando a lo mejor apuntes, porque va a estar disponible el documento físico y además va a estar el video diferido. Decía entonces que estamos definiendo dos cosas aquí, sustancias y mezclas. Entonces, mezcla es aquella combinación de dos o más sustancias en la que ambas conservan sus propiedades características. Ejemplo de esto es el aceite hidrogenado que está por la corriente 4. Entonces, en la corriente 4 está el aceite hidrogenado que es la margarina. Es un ejemplo de una mezcla, y es una mezcla de tipo homogénea. ¿Por qué se dice que es homogénea? Porque su composición es la misma en todo el producto, en todo el compuesto. Por eso se habla que es una mezcla homogénea. Una mezcla no homogénea sería una mezcla heterogénea, que es aquella en donde la composición no es la misma en toda su extensión. Ejemplo, no sé, algo sencillo como un postre de frutas, un tutti frutti, que tenga varias frutas, cada una en los trozos permanece en sus composiciones totales, por lo tanto ahí no hay en ningún caso una mezcla homogénea, esa es una mezcla heterogénea. Esos son ejemplos de tipos de mezcla. Bueno, esto que estoy haciendo yo, que estoy explicando lo que es la estructura atómica, va a formar parte de lo que ustedes van a tener que hacer como equipos de trabajo en distintas industrias. Entonces, vamos a asignar 8 tipos de industria. Una industria, por ejemplo, de las que tengo acá, industria del cobre, industria del aluminio, titanio, cromo, fierro, níquel, molibdeno, oro, son algunas de las que tengo acá. Por lo tanto, cada uno como equipo va a tomar esa industria y la va a desarrollar en función de lo que yo estoy haciendo en esta clase. O sea, ejemplo, supongamos que vamos a tomar la industria del cobre. Entonces, la industria del cobre aquí va a tener que haber un proceso de extracción, de fundición, va a tener que explicar el proceso del cobre, tal como lo estoy haciendo yo. Y todos los ejercicios que vengan a continuación, ustedes los van a tomar de la industria que les asigné. O sea, de esta manera entonces vamos a reproducir esta misma clase a través de distintas industrias. Industrias principalmente asociadas a lo que son industrias de metales, que son las que acabo de mencionar. Eso es un poco para ir ya adelantando de más o menos en qué consiste el trabajo. Entonces, ese trabajo se va a tener una fecha que lo vamos a indicar más tarde en el sílabus, pero la idea es que ahora vayan entendiendo el cómo van a tener que ir desarrollando esa primera etapa, que es la descripción de un proceso productivo que yo les voy a asignar a los equipos de trabajo conforme a lo que aquí aparece. Tomen nota, eso sí, ahora, de lo que voy a indicar. Ustedes en la pesquisa de sus industrias que se les van a asignar van a encontrar muchos diagramas de proceso y diagramas de flujo. La idea es que utilicen esta forma de diagrama de flujo. Nótese que las corrientes están designadas con números. Si se dan cuenta, aquí está la corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4. Y lo que está en corchete corresponde a los componentes que están ingresando. Por lo tanto, aquí yo perfectamente podría poner como nomenclatura, y este vendría siendo el componente 1, que ya lo había definido anteriormente, que era aceite crudo, aceite crudo. Ese vendría siendo, lo que está ingresando por acá es aceite crudo. Luego, el 2, si alguien se recuerda, el 2 corresponde al aceite hidrogenado, perdón, aceite, el 2, perdón, ahí no funcionó, el 2, aceite refinado, eso sí, refinado. Y así sucesivamente, o sea, lo que habría que hacer entonces es ir describiendo las entradas, cada una de las entradas, las salidas, y definiendo las corrientes. Luego,
¿Cómo me refiero al componente que está, por ejemplo, en la corriente 3? Que en la corriente 3, estamos hablando de compuesto, por ejemplo, flujo del componente 3 presente en la corriente 3. Eso se explica como lo que está saliendo por la corriente 3 es aceite desodorizado. Por lo tanto, debería decir aceite desodorizado presente en la corriente 3. De esto es lo que más o menos tenemos que ponernos de acuerdo entonces. La forma en que nos vamos a referir a los flujos. Entonces, un flujo, si nos queremos referir a este flujo, ese flujo es el F33. ¿Qué significa F33? Bueno, ahí debería decir aceite. Es el aceite, el compuesto aceite que está presente en la corriente 3, donde 3 corresponde al aceite desodorizado. Fue justamente el único que no puse anteriormente. El 3 corresponde a aceite desodorizado. Entonces ahí sí está más claro. Componente 3, en la corriente 3 es el flujo de aceite desodorizado presente en la corriente 3. Entonces, nuevamente vuelvo a la explicación. Ustedes van a encontrar en la web mucha información sobre los procesos que yo les voy a asignar y su trabajo va a ser transformar estos diagramas de flujo, diagramas de proceso, en estos tipos de diagramas, en donde el proceso se envuelve o se pone en una caja rectangular y se pone el nombre del proceso, las entradas se ponen con números y los componentes se ponen de esta manera. Sin duda que hay componentes, perdón, hay corrientes que pueden tener más de un componente. Se van poniendo inmediatamente hacia abajo, 2, 3, 4, 5, las que correspondan. Pero ese es más o menos el primer trabajo. Hay industrias, porque aquí estamos viendo procesos. Este es el proceso de refinación, el proceso de desodorización, y en la industria química, o en la industria en general, se conocen como plantas. Entonces está la planta de hidrogenación, la planta de desodorización, en general son plantas industriales. Pero nos podemos encontrar también con diagramas de proceso. Este es un diagrama de proceso. No sé si pueden visualizar la diferencia, pero aquí hay cajas negras en donde ocurren cosas y que no sabemos qué equipos industriales están involucrados. Sin embargo, acá, en este diagrama de procesos, sí podemos ver los equipos industriales. Este es un absorbedor, este es un separador y este es un reactor. Entonces, ya, yo creo que ya ven y visualizan la diferencia. Y aquí sí se pueden dar cuenta, entonces, por ejemplo, lo que está saliendo por la corriente 4. La corriente 4 sale 1, 2, 3, y el 1 es el oxígeno, el 2 el nitrógeno y el 3 dióxido de azufre. Esta es una planta de purificación de gases. Aquí tenemos gas contaminado con dióxido de azufre, el caso típico de división ventana, que está con la contaminación del dióxido de azufre, que contamina el aire. El 1 y 2, nitrógeno y oxígeno, es aire contaminado con dióxido de azufre. Entonces entra en este proceso, por arriba se inyecta agua y entra en contacto con el dióxido de azufre formando ácido sulfúrico que sale por la corriente 3, el 5 es el ácido sulfúrico, y por la corriente 4 sale el aire puro, bueno, relativamente puro porque igual sale con trazas de dióxido de azufre. Bueno, este es un ejemplo de un diagrama de procesos. Entonces, hoy ya aprendimos la diferencia entre diagramas de proceso, que tiene equipos industriales, y diagrama de flujo, que tiene procesos, o que tiene plantas de refinación, plantas de lo que sea. Hasta el momento, entonces, hemos avanzado solamente con el título principal de estructura atómica, que corresponde a clasificación de la materia, que es el 1.1. Luego vimos sustancias y mezclas a través de este ejercicio o este diagrama de proceso que es de Margarina. Y ahora pasamos a lo que son los átomos, elementos y compuestos. Átomos, elementos y compuestos. En general, si uno tomara un trozo de alguno de estos equipos industriales y fuese capaz de subdividirlo en partículas, en pequeños pedacitos, cada vez más pequeños e indivisibles, por ejemplo, tomando como ejemplo el fierro, al que están compuestos la gran mayoría de los equipos industriales, va a seguir siendo fierro. O sea, por más que yo lo comience a pulverizar
hasta la pequeña partícula más pequeña de todas las más pequeñas, va a seguir siendo fierro. Lo que estamos tratando de decir de esto es que a la partícula más pequeña que puede existir de un elemento se le llama átomo. Átomo viene de la palabra que nos permite señalar que son la partícula más pequeña indivisible, que no tiene división. Átomo es sin división. No se puede dividir más de lo que está. Esto al principio fue introducido por griegos. Esta cuestión es re antigua, del año V antes de Cristo, así es que no estamos aprendiendo nada nuevo. Pero sí nos sirve para introducir todo lo que viene y entender de cómo se sustentan todos los modelos químicos relacionados con lo que es átomo, elemento y compuesto. A partir de esto, entonces, en la actualidad se conocen varios elementos, son del orden, no sé, de 118 elementos que se pueden obtener de la tabla periódica. Entonces, como nota, les voy a poner inmediatamente nota, disponer de tabla periódica próxima clase. Claramente ustedes pueden descargarla de internet porque seguramente a lo mejor no van a encontrar librería abierta, pero lo importante es que tengan a mano una tabla periódica. Si lo pueden tener ahora, claro, también pueden tener el acceso, pero la idea es que la tengan disponible porque la van a usar bastante en lo que es la ejercitación que viene a futuro. Bueno, decía entonces que son del orden de 118 elementos, de los cuales 88 más o menos se encuentran en forma natural en la Tierra. Los demás han sido obtenidos en forma artificial a través de procesos nucleares. La mayoría de estos elementos pueden interactuar unos con otros para formar distintos compuestos. Entonces ya estamos viendo que hay una diferencia entre el concepto que es elemento y ahora estamos viendo el concepto de compuesto. El compuesto es una mezcla, es claro, una interacción de más de un elemento con otro para formar un compuesto. Un ejemplo podría ser perfectamente, por ejemplo, hidrógeno, que en combinación con el nitrógeno, y esto ya sería una reacción química, forma el amoníaco. Ese vendría siendo un ejemplo. Entonces, aquí hay tres compuestos. Este es un compuesto que es el hidrógeno, este es otro compuesto que es el nitrógeno, y este es otro compuesto que es el amoníaco. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un compuesto y un elemento? Los elementos van libres de su índice. Por ejemplo, elementos involucrados acá estaría el hidrógeno, ese es un elemento, el nitrógeno es otro elemento, y no hay más, pues, son hidrógeno y nitrógeno. Esos son los dos elementos que están involucrados en este ejemplo que estoy dando. Por lo tanto, concluyo que el H2 es una molécula o es un compuesto. Y lo mismo pasa con el N2. Por cierto, todos los gases están en este estado de molécula. Por lo tanto, en ejercicios futuros, ojalá también tomen nota. Si, por ejemplo, en una reacción química, esto viene más adelante en estequiometría, pero es bueno que tomen nota de eso, ¿sí? Si se habla de oxígeno, no se está refiriendo a este oxígeno porque ese es oxígeno atómico. Se está refiriendo al oxígeno molecular. O sea, todas las reacciones químicas están sustentadas en moléculas. No nos vamos a encontrar con reacciones de tipo atómicas en donde vamos a tener solamente H, solamente nitrógeno. Eso de entrada. Entonces, si se habla de yodo, se refiere al I2. Si se habla de cloro, se refiere al cloro, al Cl2. Y así sucesivamente. Ahí están todos los otros ejemplos. Entonces, esto tenerlo como presente respecto al manejo de reacciones químicas. Entonces voy a poner aquí, para que no se les olvide, en reacciones químicas. Reacciones químicas, eso es lo que encuentro. Esto que está acá lo voy a borrar porque se puede confundir, pero estos son elementos que están asociados. Bueno, hecha esa aclaración entonces, podemos avanzar al primer ejercicio que yo algo adelanté. Esto lo van a encontrar también en la misma guía que yo les voy a asignar, o en realidad que va a estar disponible. Entonces, lo primero es, determine si cada uno de los siguientes materiales es un elemento
un compuesto o una mezcla. ¿Sí? Un poco para orientar el cómo resolver esta consulta, este ejercicio, es bueno tener entonces a mano una tabla periódica. Es útil para poder resolver el ejercicio. Lo que habría que hacer es determinar si el aluminio está presente en la tabla periódica. Ahí sería bueno revisar la tabla periódica. Yo ya tengo la mía acá al lado. Y uno, bueno, revisando se va a encontrar efectivamente que el aluminio se encuentra en la fila 1, 2, 3, en la fila 3, por el momento vamos a hablar de filas, fila 1, 2, 3, y en la columna número 13. Entonces ahí vamos a encontrar el aluminio que está con el número 13 y que tiene una masa del orden de 26 y algo. Ese es más o menos el valor. Bueno, dado entonces que el aluminio fue encontrado en la tabla periódica, podemos concluir que el aluminio es un elemento. Entonces, letra A, la respuesta correcta sería el aluminio, voy a ponerlo así, el aluminio se encuentra en la tabla periódica y por lo tanto es un elemento. Ese vendría siendo la respuesta. Luego vamos y hacemos lo mismo con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico habría que buscarlo en la tabla. Si, bueno, igual como esto es tan básico, seguramente ya varios dirán, bueno, está claro que el ácido sulfúrico nunca lo voy a encontrar en la tabla. El ácido sulfúrico, su composición es H2, SO4, es el ácido sulfúrico. Por lo tanto, este es un compuesto. O sea, lo que estamos viendo anteriormente, que estaría formado por hidrógeno, dióxido de azufre. Aquí la reacción sería hidrógeno más SO3, formando el famoso H2SO4, que vendría siendo el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Bueno, quedó mal escrito, pero se entenderá. Sulfúrico. Este es lo que hacía justamente la planta que yo les comentaba anteriormente, la planta de lavado de gases, es justamente lo que hace esto. Toma el agua, entonces aquí es agua, si no, no tiene por dónde formar el ácido. Ahí está, me faltó eso. Agua. Agua más trióxido de azufre forma el ácido sulfúrico. Entonces, si se recuerdan, en el diagrama, mejor veámoslo acá. Vean este diagrama. Por acá abajo está ingresando trióxido de azufre, que reacciona con el agua. Trióxido de azufre, el 3, trióxido de azufre que reacciona con el agua, según esta reacción, y forma el ácido ácido sulfúrico, que sale por la corriente 5, en estado líquido. Si se dan cuenta, este es un gas que se pone en contacto con una fase líquida que es agua, y finalmente sale por la parte de abajo, por fondo, se obtiene el ácido sulfúrico líquido. Entonces esa es una reacción. Por supuesto que no tienen que saber esta reacción por ahora, pero sí pueden saber de que al encontrar o al buscar ácido sulfúrico no la van a encontrar, sí van a lograr encontrar los componentes asociados al ácido sulfúrico. O sea, van a poder encontrar hidrógeno por un lado, el azufre por otro lado y el oxígeno, que sí van a estar en la tabla periódica. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que, dado que no está en la tabla periódica, el ácido sulfúrico se trata de un compuesto. Eso vendría siendo. Se trata de un compuesto. Y eso es un poco la diferencia. Bueno, aquí va el primer ejercicio. Este es el ejercicio 1.1, que sería de tarea para la casa. ¿Cómo hacemos esto de las tareas? La idea no es recargarlos tanto porque asumo que la forma de evaluación de todas las asignaturas seguramente va a ser por vía de trabajo. Por lo tanto, la idea es no recargarlos o sobrecargarlos con esto. Por eso, perdón, si alguien puede hablar, ¿sí? Voy a activarlos. Ahora sí. Ahora activé todos. ¿Algún feedback? Bueno, voy a silenciar para que se escuche ahí algo. El perro, el único que participa en esta clase. Ya, bueno,
Voy a silenciar para sentirme más acompañado. Entonces, lo que decía entonces anteriormente, este ejercicio, el 1.1, de alguna manera va a salir eh, asignado a un par de grupos. ¿Por qué un par de grupos? Porque, no sé, el equipo 1 va a ser salmuera, el equipo 2 aderezo. O sea, no es que todos los equipos van a tener que hacer esto. Luego en el ejercicio 1-2, si se dan cuenta abajo, hay más asignaciones. Por lo tanto, yo entiendo, espero más o menos que por semana deberían llevarse de 3 a 4 ejercicios como máximo. Son más, pero se supone que se va a dividir el trabajo entre todos los equipos para poder sostener lo que va a ser el trabajo asociado a la clase, que es repetir todos estos ejercicios, pero ahora desde la perspectiva de la industria que se les asignó. Por ejemplo, cuando lleguemos a esta etapa, ustedes van a tener que definir dentro de la industria, por ejemplo, del aluminio, cuáles compuestos forma el aluminio. Se podría hacer una alternativa. Y ahí ya tendrían entonces este ejemplo ya desarrollado desde la perspectiva de la industria del aluminio. Y así en adelante con todo el resto de las asignaciones. La única diferencia está en que ustedes no tienen que hacer ejercicios propuestos, solamente hacen ejercicios resueltos. Vale decir, ustedes ponen el ejemplo y desarrollan la solución. Un solo ejemplo. Igual como está en el documento que yo les voy a subir de esta clase. O sea, ustedes de alguna manera tienen que ir siguiendo y guiándose por la clase, y donde aparezca ejercicio, ustedes ahora lo plantean desde la industria que se les asignó. Esa es la idea del trabajo final. A ello le van a agregar los ejercicios propuestos, que son estos que están acá. El ejercicio 1.1 es un ejercicio propuesto que habría que llevárselo a la casa para resolverlo. Ahora, igual es sano y conveniente que si está dentro de las posibilidades que lo puedan resolver todo, genial, pero no va a ser obligatorio. Va a ser obligatorio para un equipo y para otros no. ¿Por qué? Porque después vienen otras asignaciones. Lo que se va a cumplir es que todos se van a hallar tarea para la casa, por lo menos 3 o 4 ejercicios. A algunos les tocará más simple, a otros más fáciles, pero en definitiva, igual después ustedes van a estar obligados a pasar por este ejemplo, porque van a tener que desarrollar su trabajo basado en este ejemplo. Por lo tanto, igual va a ser bueno que traten de resolverlos a conciencia para poder resolver bien sus trabajos. Bueno, ahí voy a abrir nuevamente espacio para si alguien tiene alguna duda, consulta hasta el momento. No, parece que no. No hay. Vamos entonces con Profesor, las... ¿Sí? consulta por acá. Ah, Una perfecto. consulta. Si usted en algún momento, teniendo los grupos ya predeterminados y listos, usted va a asignar qué tipo de ejercicios los vamos a tener que llevar para desarrollar, y en caso de qué tipo de ejercicio nos va a dar un plazo respecto a la entrega de ese ejercicio resuelto. Mira, oh, se me metió un mosco. Disculpen. Mira, ya que veo que está la gran mayoría del curso, por lo que estoy observando, yo creo que es mejor ahora pasar a revisar lo que es el sílabus de la asignatura, que creo que está por acá, ¿o no? Aquí está. ¿Lo están viendo, no? El sílabus. ¿Lo escuchan o no? ¿Lo ven? ¿Aló? Sí se ve. ¿No lo Sí, se ven? ve. Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, Sí, profe. sí, Gracias, perfecto. profe. Voy a explicarlo porque Además está, de la- digo yo, lo voy a explicar porque está la mayoría del curso. Entonces vamos a hacer un alto en lo que es la clase, y voy a ver si puedo aparecer acá. Dejar de... Ah, no. Voy a poner en pause, ahí sí. Voy a hacer un alto en esto para explicar cómo se hace esto. Primero, entender que vamos a entregar herramientas básicas para entender más o menos los procesos industriales. ¿Cómo se va a evaluar? Esto ustedes ya lo tenían, pero ahora espero explicárselo un poquito mejor. 25% va a ser el certamen 1, 35% certamen 2 y 40% certamen 3. ¿En qué consisten los certámenes? Los certámenes, el CSUI, que va a variar de 1 a 3, que es certamen 1, 2, 3, bueno, en fin. El 40% va a ser del promedio de tareas. Las tareas son clase a clase, estas que les dije yo que son cortitas. O sea, el equipo 1, supongamos que se llevó el ejercicio que estábamos recién viendo, más otros 2 más. Ese es una nota que está asociada a tareas
que son clase a clase. Y el trabajo es el trabajo que yo les estoy comentando de la industria que yo les voy a asignar y que de alguna manera tiene que ver con el desarrollo de la clase completa, pero desde la perspectiva de esa industria. Ese trabajo, ¿cuándo se entrega? El 4 de mayo. Las tareas también se entregan ahí, pero mi sugerencia es que si ya las resolvieron clase a clase, no sería mala idea mostrármelas y yo decirles, sabe que van bien, corrija esto, de tal manera asegurarnos una buena nota, al menos en este 40% que ya nos entrega el 40% de aprobación del certamen 1. ¿Sí? Así que deseable. Ahora, cada uno de estos tiene formatos distintos. El T mayúscula, que es el trabajo, tiene un formato y el T minúscula tiene otro formato. Por lo tanto, no es que se meta todo en el mismo saco. Esos formatos van a estar disponibles antes del próximo lunes. Así que ustedes buscan en el aula y van a poder descargar el formato de trabajo y el formato de tarea, que son dos formatos distintos. La idea es respetar los formatos porque como buenos ingenieros necesitamos tener una estructura y que nada quede al azar, por lo tanto, para eso nos ayudan mucho los formatos. De esa manera queda todo bien estructurado y no se nos olvida nada de lo que tiene que aparecer en el trabajo. Entonces, las fechas previstas son lunes 4 de mayo, certamen 1, que es la entrega del primer trabajo, certamen 2, la entrega del segundo trabajo, el 8 de junio, y el 20 de julio, certamen 3. Nótese que esos días la idea es que ustedes tengan el trabajo más o menos cocinado. O sea, ese día nos vamos a dividir en salas, en distintas salas, para poder atender consultas y ya estar entregando ese día. O sea, es como que rindan un certamen ese día, porque ese día entregan ese trabajo. Por lo tanto, no es que traigan el trabajo resuelto ese día, sino que eventualmente pueden tener dudas, consultas, la idea es resolverla ese día para entregar un trabajo que esté en buenas condiciones. Entonces, ojalá no dejar todo para última hora porque se va acumulando y finalmente después el tiempo es ese, es el lunes 4 y ya no se puede recibir el martes. Por eso es que ojalá prácticamente tengan, como dije anteriormente, todo cocinado de tal manera que ese día lunes estén simplemente rematando los detalles mínimos de la entrega final, que sería del trabajo total y de las tareas. Las tareas se pueden entregar en forma semanal o como que esperen y lo entregan también el 4 de mayo. Entonces, el promedio de tareas va a ir viéndose clase a clase o en las fechas que ahí están previstas. Eso a gusto de cada equipo de trabajo, cómo se organiza y cómo lo hace. Las unidades temáticas esperadas son estas, dependiendo si todo sigue de forma normal. 6 de abril es lo que estamos viendo hoy día, estructura atómica. Próxima semana ya veríamos estequiometría, enlace químico. Bueno, ustedes pueden ver este detalle, ahí aparece el detalle de lo que estamos viendo. Aquí aparecen textos de guías. Aquí aparece el Chan, que está disponible en descarga gratuita. El Chan es como texto guía, diría yo. También están este que yo les voy a subir, transcripciones de química general, y que se los voy a subir, como les dije, en forma temporánea, vale decir, después de la clase. Después de la clase yo les subo este mismo documento para que esté disponible para el estudio y por supuesto para la preparación de sus trabajos. Profesor, ¿Sí? consulta, el lunes, el certamen 1 que sería el 4 de mayo, ¿ese trabajo usted se refiere al que usted nos va a designar respecto al que hablaba, al de cobre, de hierro, de molibdeno, de ese tipo de, ese va el primer trabajo? Ese es el trabajo, sí, correcto. Ese es el trabajo 1. Ok, Y muchas ese gracias. trabajo, la idea es que lo asignemos hoy día, porque mientras más temprano conozcamos cuál es mi asignación, voy a tener más tiempo para poder desarrollarlo. Entonces, por eso, por ejemplo, en la clase de ahora, una vez que cierre esto, vamos inmediatamente a poner las asignaciones en forma genérica. Voy a poner E1, que sería equipo 1, E2, equipo 2, y voy a ir haciendo las asignaciones en los ejercicios que vayan quedando propuestos. Y quiero cerrar esto. Si alguien tiene alguna duda, consulta respecto a esto que acabo de mencionar. El tema de las grabaciones van a estar en YouTube. Como les dije, yo les voy a compartir el canal de YouTube. Y ahí ustedes después se pueden suscribir para que les avise cuando va a estar disponible el video. De la clase, por Profe, supuesto. ¿Sí?
Profe, yo tengo una consulta. Ya. Lo que pasa es que es referente al tema de los compuestos. Quiero saber si en el documento que usted va a enviar va como una orientación o como una guía de cómo formar los compuestos de acuerdo a sus propiedades y las reglas que hay, o no. Eso. No, no, porque estamos simplemente en esta primera etapa que corresponde a la estructura atómica. No tanto como primera etapa, no va a eso. Sí viene una etapa después que es la estequiometría. Y ahí sí que ya tiene sentido lo que usted está mencionando. Estamos recién partiendo en la estequiometría, pero sí por ahí, por el 27 de abril, se habla de la nomenclatura, la forma en que se forman los compuestos, cómo se nombran los compuestos. Eso viene en la clase del 27 de abril, que sin duda estaría entrando para el 4 de mayo. Entonces, ahí Ya. te va a tener que poner atención qué pasa con el cobre, si es que le toca el cobre, o qué pasa con el titanio, qué compuestos forma el titanio. Eso, ¿sí? Eso es Ya, como... profe, gracias. Por lo tanto, usted puede avanzar solamente hasta lo que podemos avanzar hoy día en la clase. O sea, me podría hablar solamente desde su perspectiva la diferencia entre elemento, compuesto, lo básico. Y ni siquiera desgastarse en explicar cómo se formó el compuesto, como lo hice yo, porque no forma parte de esta primera etapa, que es simplemente identificar la diferencia entre elemento, compuesto, qué es lo que es una sustancia, qué es lo que es una mezcla homogénea, heterogénea, esas cosas. Y esas cosas las va a poder explicar con cualquier industria que yo le asigne. Entonces, la idea es que, sí, Profesor, tengo una duda con respecto a lo que usted está diciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tarea de la salmuera, es una mezcla de agua y sal. Nosotros no tenemos que explicar desde qué compuesto o elemento se escribe, por ejemplo, el sodio con el cloruro y el agua con el hidrógeno. ¿Eso no sería necesario para la tarea? correcto, muy bien entendido. Sí, va a tener que poner que se trata de una mezcla y De saber agua y sal, nada si más. es una mezcla homogénea o heterogénea. Eso sí tiene que ponerlo. Ah, ok, Pero profesor. no es necesario hacer la desagregación que yo hice para obtener el ácido sulfúrico, que yo les expliqué ahí con lujo de detalle que se trata del agua más el dióxido de azufre y forma el ácido sulfúrico. Eso no, porque todavía no vemos Ya. estequiometría. O sea, ¿cómo quedan al final los subíndices en cada elemento? Eso no, por el momento no. Por el momento no. Por el momento no. No. Por lo tanto, por eso va a ser vital que yo después les comparta el documento que nosotros vamos a utilizar en la asignatura, que ahí lo van a ver después, así, pero un documento, no sé si lo tengo por acá como para compartir. Déjenme ver aquí, esperen. Simplemente para mostrarle, porque no estoy seguro si lo tengo en el primer semestre. Acá. Procesos. Este debería ser. Este documento, el que estoy abriendo, es el que ustedes van a tener. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ahí aparece la explicación. Este es el mismo diagrama que habíamos explicado anteriormente. Ahí aparece el tipo de sustancia. Nótese la forma en que voy avanzando porque voy poniendo la referencia. Si se dan cuenta, el 2 significa que se obtuvo de ese libro, esto de acá se obtuvo de ese otro libro. Ese es un trabajo que sí ustedes van a tener que hacer, de dónde sacan la información. La información tienen entonces ustedes que ser bien disciplinados respecto al uso de las referencias que van a utilizar para su desarrollo. Las propuestas son las que yo les di, pero ustedes pueden tener otras. Fíjense, por ejemplo, en la parte de abajo, ahí están las referencias. Entonces, fíjense, el número 1, 2, 3, 4, 8 referencias. Entonces, cuando partí señalando esta parte, esto se obtuvo Profe, de la referencia 5, ¿sí? es Profe, que no se ve. no se ve. No se está Ah, compartiendo su pantalla. no se está viendo lo que estoy mostrando. ¿Y No, ahí? se quedó pegado en el syllabus. Ah, ya. Entonces, no fue buena idea. Voy a Profe, volver entonces y lo otro es que si va a empezar a explicar también, comienza a grabar, profe, para que le quede respaldo. Buen punto, buen punto. Esta cuestión, como es tan nueva, y ahora ¿dónde tengo el para grabar? Espérense. Dejar, voy a tener que, aquí está, función reanudar, función compartir. Y ahí me parece que les aparece grabando, ¿no? No estoy tan seguro que esté grabando esta cuestión. Sí, está grabando, está un icono ¿Sí? que dice que está grabando. Ya, brillante. Ya. Ustedes están viendo ahora la planilla de cálculo, ¿no? Sí, así es. Ya, Sí, profe, perfecto. se ve. Sí, Ya, profe, gracias. ahora la Volvemos planilla. entonces.
Llegamos a foja 0. Entonces ponemos acá la primera asignación, el E01, que no sabemos quién es, pero es un grupo, va a ser la letra A. Y el equipo 2 va a ser la letra B. Esa es la asignación de esta parte de ejercitación. Entonces, son 8 grupos, recuerden. Sí, 8 grupos. Entonces, el equipo 1, perdón, equipos, son 8 equipos. El equipo 1 tiene la letra A, el equipo 2 tiene la letra B. Eso es. Avanzamos entonces respecto a lo que estábamos viendo, los estados físicos de la materia. Ese sería el 1.2, estados físicos de la materia. Los estados físicos más conocidos son los sólidos, líquidos, gaseosos. Y bueno, existe un cuarto, pero que para efectos de esta asignatura, que es bastante básico, está el plasma, pero nosotros nos vamos a situar en los más básicos, que es el sólido, y que lo podemos explicar en el mismo diagrama proceso inicial. Profe, ya no está compartiendo. ¿No? Se ¿No se quedó ve pegado en la planilla. Sí, pues estoy en la planilla. La Pero planilla no acá. hay modificaciones. Ah. ¿Y qué sugerencia hacen? Son 10 para las 8. Una alternativa sería parar y volver, o ¿Es posible, derechamente... profesor, que nos envíe ese Excel? No, pues si este Excel va a estar disponible No, en el pero aula. ahora, para poder Está verlo pegado. en caso de que a usted se le quede pegado. Está pegado. Oh. Yo lo que sugiero es Profe, bajarme ahora. profesor, deje de compartir la pantalla y vuelva de nuevo a hacer el compartir para que, si es que se Sí. puede ver los movimientos que usted hace. Reinicia el compartir la pantalla, profe. Sí, profe, Eso haga eso. estamos haciendo. Vamos a ver si... Vea eso, por favor. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí, profe. Sí. Ahora ¿Y sí. apareció el equipo? E1, Sí, A... sí, se ve. Ah, Sí, perfecto. ahora sí. Ya. Ok. Estamos listos. Vamos a Ahora parar sí. a las 8:15, ¿les parece? ¿O a las 8? Como quiera, profe. Yo preferiría a las 8:15, si es que se puede, si me aguantan. Sí, Ya. sigamos el curso. Ya, perfecto. Entonces, decía anteriormente que vamos a trabajar con 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. El sólido lo podemos explicar en este diagrama. Los equipos industriales todos son sólidos, o sea, están hechos de acero, de fierro. Los sólidos todos tienen una forma y volumen bien definido. Las moléculas están firmemente unidas, por lo tanto van a estar siempre rígidos. Por el lado de los líquidos, recuerden que por acá entra aceite crudo, que está en fase líquida, que con temperatura se pone más líquido aún, y es un líquido como propiedad, tienen un volumen definido, pero no forma definida, va a ir tomando la forma que tiene la tubería. Puede fluir dando lugar a moléculas y que mantiene una posición semirrígida, distinto a lo de los sólidos. Y finalmente el gas, que aquí no aparece, lamentablemente aquí debería aparecer la inyección de hidrógeno. El hidrógeno es un gas que no tiene un volumen definido ni tampoco forma, y las partículas todas se mueven con altas velocidades y colisionan rápidamente entre sí. Son fácilmente compresibles y se expanden realmente ocupando todo el espacio, el volumen. Aquí simplemente marcar la diferencia, lo voy a anotar por acá. Hay una diferencia entre gas y vapor, no son lo mismo. Los estados, claro, los dos son gaseosos, pero el gas en su estado natural está en fase gaseosa. El vapor no necesariamente en estado natural está en fase gaseosa. Ahí vemos, por ejemplo, Profe, los alcoholes. tengo una ¿Sí? duda. ¿Sí? Lo que pasa justamente comenta del tema de la vaporización y el proceso gaseoso. Yo tengo entendido de que el proceso de vapor, en el caso del agua, a 20 grados centígrados se produce vapor. Los primeros vapores de agua se producen a 20 grados centígrados. Y hasta completar los 100 que ya digamos, le desaparece en estado líquido para pasar a gaseoso. En el caso del aceite, varía dependiendo de la consistencia y la viscosidad en sí, porque aunque se supone que se va a aumentar la temperatura, el vapor del aceite no es lo mismo que el proceso gaseoso que se produce en la quemazón. No sé si esto es lo correcto o estoy equivocado. En general los aceites
tienen vapores, pero a altísimas temperaturas. Por lo tanto, todo lo que sean fases líquidas van a tener su fase vapor, que vendría siendo el punto de burbuja, en donde aparece la primera burbuja, y va a estar en función de su temperatura de saturación. Todo compuesto tiene una temperatura de saturación. Nosotros en la etapa de cuando veamos gases, justamente vamos a trabajar con la ecuación de Raoult, que nos va a permitir calcular la temperatura de saturación, o sea, la temperatura a la cual aparece la primera burbuja. Incluso vamos a ser capaces también de calcular la temperatura en donde aparece la primera gota, o sea, al revés, el rocío, que se llama punto rocío, que vendría siendo el proceso invertido. ¿Se escucha, no? ¿No? No, no sé, no entendí la broma, pero asumo que me salió divertido. Ok, avancemos entonces con la segunda parte que tiene que ver con las propiedades físico-químicas. Las propiedades físico-químicas de la materia. Las propiedades físicas se pueden medir. Estamos aquí en el 1.1, ¿cierto? Propiedades físicas se pueden medir. Vamos a pasar al 1.2. Tipos de propiedades. Y también se pueden observar. Entre ellas, por ejemplo, el punto de fusión, lo que estamos hablando justamente recién, la densidad, el punto de saturación, color, sabor. Y las propiedades químicas describen la capacidad de una sustancia para formar nuevas sustancias, sea por reacción química o por alguna otra situación. Entonces, una propiedad química común es, por ejemplo, la inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia de arder en presencia de oxígeno. O sea, cuando hablamos de inflamabilidad, necesariamente va acompañado de oxígeno. O sea, hablamos de una reacción de combustión. La reacción de combustión va a ser el compuesto, cual sea, más el oxígeno, y eso va a siempre formar agua y CO2. 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 Eso es un adelanto a lo que vamos a tener en la clase de estequiometría, pero un poco para adelantar, simplemente para entender el concepto de inflamabilidad, siempre se mide en función del oxígeno, porque el oxígeno es el que en definitiva activa la reacción de combustión, que en definitiva traduce lo que es la inflamabilidad. La explosividad también. Cuando veamos estequiometría vamos a entender que todas las reacciones químicas corren a distintas velocidades de reacción, lo que estoy aquí mostrando. Entonces, si la velocidad de reacción es muy rápida, hablamos de explosividad. Si la velocidad de reacción no es tan rápida, entonces hablamos más bien de inflamabilidad. Pero en definitiva es una reacción química que una es más rápida que otra. Bueno, todas las propiedades medibles de la materia pertenecen a una o dos categorías adicionales. Una son las propiedades intensivas y otras son las propiedades extensivas. Entonces, el valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia considerada. Por ejemplo, el volumen de la masa, el volumen y la masa son propiedades de tipo extensiva. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de cuánta materia se considere. Por ejemplo, la densidad, la temperatura, esas son propiedades intensivas. Para ver si se entendió lo que acabamos de señalar, sería bueno entonces resolver esto que tenemos acá. Para ir entendiendo, dice, determina el tipo de propiedad en cada situación. Primer caso, letra A. Supóngase que tiene dos vasos de 500 ml, cada uno lleno de agua y se vierte en un jarro de 1 litro. Sí. ¿Qué tipo de propiedad estaría actuando ahí con relación a esta pregunta? Si es propiedad intensiva o propiedad extensiva. Para responder la pregunta hay que irse a la definición. O sea, los valores de una misma propiedad extensiva se pueden sumar. En este caso, la suma de los volúmenes de cada vaso resulta igual al volumen del jarro. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. Sí. Por eso, ¿sí? Por eso es una propiedad extensiva. Entonces, la letra A es una propiedad extensiva, dado que la suma de los volúmenes de cada vaso resulta igual al volumen del jarro.
Eso. Ese más o menos debería, más o menos debería ir siendo la respuesta. Es propiedad extensiva dado que la suma de los volúmenes de cada vaso resulta igual al volumen del jarro. No sé si ahí a alguien no le quedó claro, pero la propiedad extensiva es aquella que depende de la masa y que la suma, si la suma da la unidad, en este caso 500 más 500 nos da 1000 ml, entonces es una propiedad extensiva. La letra B, sin duda que debería ser una propiedad extensiva, pero veamos por qué. Supóngase que se tienen dos mismos vasos, dos vasos de agua de 500 ml a la misma temperatura, cada uno, y se vierten en un jarro de 1 litro. ¿Qué ocurrirá con la temperatura acá? Aquí las temperaturas no se van a sumar. O sea, está muy claro que los dos vasos, si están, no sé, a 60 grados Celsius y los meto en el mismo jarro de 1 litro, la temperatura va a seguir siendo 60 grados Celsius y no 120. Entonces, por esa razón se trata de una propiedad extensiva. Es una propiedad intensiva. Dado que la temperatura va a ser la misma. Dado que la temperatura será la misma al final de, bueno, será la misma en el jarro. Entendiendo que en el jarro están los dos vasos, se vertieron los dos vasos en el mismo jarro. Conclusión, la temperatura es la misma, por lo tanto se trata de una propiedad intensiva. Profesor, se escucha con falla. Profesor, se escucha con falla. Se le escucha como robótico. Sí. Entonces, ahí también, ahora también. No, peor. Todavía se escucha robótico. Reinicie el audio, silencie el micrófono y luego póngalo de nuevo. Ya sé, lo mismo que hicieron. Internet es una app. Y ahora, está bien, ¿no? Oh, peor. Profe, se escucha peor. Ahora también. Puede que tenga el celular cerca del computador. Profe, lo perdimos. Yo lo apagué, y ahora. Sí. ¿Qué es eso? Son las 8, a lo mejor tenemos que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Receso. No, nada, se les ya, me parece. Ok, Ya, Lo que alcanzamos a escuchar, sí. Algo de receso, profe. ya no, pienso en eso más. Chao.